Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Y escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, lunes de la semana del noveno domingo después de Pentecostés, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo desde 1 hasta 4. En aquel tiempo, el Señor Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les respondió: Cuando ustedes oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que necesitamos. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos pongas a prueba. Palabra del Señor. El texto, como a veces pasa en el Evangelio de San Lucas, es más sintético de su paralelo en el texto de San Mateo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la oración del Padre Nuestro la tenemos en dos versiones diferentes, precisamente en el Evangelio de San Mateo, un poquito más larga, y en el Evangelio de San Lucas, un poquito más sintética. Eso pasa tanto porque cada evangelista recoge de las palabras de Jesús la que considera más importante dentro su perspectiva teológica, porque recordamos siempre que un evangelio no es simplemente una crónica de lo que pasó, sino que es una enseñanza, una catequesis, y por eso cada evangelista, y por esa razón son cuatro y diferentes, un poquito diferentes, por lo menos en el matiz, los evangelios, porque están dirigidos a comunidades diferentes por cultura, por nivel social, por composición, y cada evangelista, como un buen párroco, trata de adaptar el anuncio en razón de la necesidad del camino que tiene su propia comunidad. En este caso es muy importante también el contexto. Bueno, hay que, antes que nada, aclarar una cosa, que cuando se trata de palabras muy importantes del Señor Jesús, también tenemos un problema de traducción, porque, como sabemos, el texto del Evangelio está escrito en griego y siempre que se traduce de un idioma al otro, la traducción no puede ser perfecta, porque palabras en idiomas diferentes tienen matices diferentes. Y cuando sobre todo se trata de pocas palabras, pero preciosísimas, como pueden ser las palabras de la oración del Padre Nuestro, cada traducción trata de traducir no simplemente fielmente a la letra, sino tratando de entender lo que el Señor Jesús quería decir. Así que esto puede tener como consecuencia que en unos idiomas, aunque sean muy afines como el italiano y el español, las traducciones sean y suenen un poquito diferente. Pero primero vamos a ver el contexto. El contexto es muy importante porque el evangelista Lucas pone en claro que cuando el Señor enseñó esta oración, el contexto no era un contexto académico. Jesús no estaba dando una lección de religión, sino un contexto litúrgico de espiritualidad. Jesús mismo estaba rezando corazón a corazón con Dios, y los discípulos se quedaban en disparte para no molestarlo, para no disturbarlo. La cosa interesante, pues, que el evangelista nos está diciendo que rezar no significa solamente dirigirse al Padre, sino que entrar a compartir la misma oración del Señor Jesús.
Esto porque Jesús es el gran mediador del Padre. Nosotros no tuviéramos acceso al Padre sino por medio de Jesús. Nosotros podemos entrar en comunión tan íntima con el Padre, incluso hasta el punto de llamarlo Padre. La palabra que utiliza es la palabra que utilizaban los niños, más aún que papá, habría que traducir papito, paparino, cosa que sonaría extraña en un texto del Evangelio, y por esa razón nos contentamos de traducirla con padre, que es un poquito más solenne, pero traiciona el sentido de confianza y de ternura que el Señor Jesús quiso utilizar precisamente para darnos el sentido de esta relación con Dios. No es la relación que puede pasar entre un servidor y su patrón, la relación con un jefe, tampoco con la relación con un padre en un sentido formal, solemne. A veces los grandes poderosos que fundaron, por ejemplo, una patria se hacen llamar los padres de la patria, y a pesar de esto de padres no tienen nada, son poderosos que dominan las naciones, como dirá el mismo Señor Jesús. Por eso Jesús dice papá, papito. ¿Y cómo es posible que el hombre, criatura mortal, pecadora, puede entrar en una confianza, en una intimidad tan grande con Dios? Lo puede precisamente porque entramos por medio de la relación que Jesús tiene con Él. Él que es el Hijo con el H grande, nos permite a nosotros también de ser hijos por medio del Hijo. Y como Jesús siempre se dirige en su oración al Padre, a Dios llamándolo precisamente Padre, desde esta altura nosotros también podemos hacer lo mismo. Jesús está rezando y cuando termina, uno de los suyos le dice, enséñanos a pregar, como también Juan el Bautista enseñó a los suyos. ¿Cuál forma de oración Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos? No lo sabemos, no nos ha quedado testimonio de esto. Pero es interesante que si cada maestro enseñaba alguna forma de oración a sus discípulos, conforme a su enseñanza, significaba al final que la oración es casi una DUI, una carta de identidad, un identikit del discípulo, de la relación que va a tener con Dios. Esto realmente es muy interesante, se podría decir casi con un lema, con un refrán: dime cómo rezas y te diré quién eres. Bueno, Jesús a lo suyo le enseña antes que nada, incluso antes y más que allá, unas palabras, le enseña una confianza. Ustedes cuando oren digan Padre, papá. Santificado sea tu nombre. Es un poquito complicado entender qué significa que sea santificado el nombre de Dios. El cardenal Martini nos enseñaba que para entenderlo un poquito habría que ir a leer la profecía del profeta Ezequiel, el cual rezaba a Dios pidiéndole que Dios santificara su propio nombre. Y como el nombre de Dios, uno de los títulos, es el libertador, el que hace el bien de su pueblo, decía que la manera con la cual el profeta Ezequiel estaba invocando a Dios, pidiéndole que santificara su nombre, era una manera para pedirle que glorificara, que magnificara su grandeza, como siempre había hecho, volviendo a hacer el bien a su pueblo. Cuando Dios actúa y actúa por el bien de toda su creación, al mismo tiempo hace el bien para nosotros y glorifica, revela su nombre
su majestad, su gloria. Venga tu reino. Esto es más fácil. ¿Por qué? Porque Jesús utilizaba esta fórmula, esta palabra, reino de Dios, para decir la paternidad de Dios reconocida en este mundo, y siempre asociaba la idea del reino con la idea de la justicia, donde por justicia se entiende la justicia social, el respeto de los derechos humanos de cada persona, empezando por los más pobres, por los más desamparados. Precisamente porque Dios se reconoce como Padre suyo, respetar a los derechos de los más pobres es una forma de respetar a su Padre, que es Dios. Esto muchas veces lo olvidamos. En este mundo hay muchos poderosos, tanto en países y naciones que se dicen cristianas, como por ejemplo nuestra América Latina o también de otras naciones, donde los poderosos que explotan y violan a los derechos de los pobres, se dicen muy creyentes, gente muy cristiana, gente fiel a Dios, olvidándose que la única manera para respetar y dar gloria a Dios es precisamente respetarlo en sus hijos que son más necesitados. San Juan dirá en su carta: no podemos amar a Dios que no vemos, si no amamos a los hermanos que vemos. Y Jesús nos reveló de antemano que en el día del juicio estaremos juzgados con respecto al bien o que habremos hecho o no habremos hecho a los demás, considerando Dios el bien entregado, hecho o negado a los pobres como hecho a sí mismo. Así que venga tu reino significa venga este reconocimiento de tu paternidad con toda la consecuencia que tú exiges por la justicia. Danos cada día el pan que necesitamos. Esta tal vez es la fórmula más complicada para traducirlo. Se puede dudar incluso de esta traducción al español, que es un poquito libre. ¿Por qué? Porque el texto griego, la palabra que utiliza, nuestro pan uperusios, es una palabra que nunca se utiliza, es un apax, es decir, una palabra original única en este texto, que significa sobre la sostanza. El latín traduce San Girolamo supersustanciales, que puede significar al mismo tiempo, y dado esta ambigüedad está querida por el evangelista, porque quiere que al mismo tiempo signifique dos cosas diferentes. Puede ser el pan que está por encima de la naturaleza humana, en este sentido sería la Eucaristía, un pan que es mucho más que simple pan, es el cuerpo de Cristo, o también el pan cotidiano. ¿Por qué utiliza esta palabra que puede decir dos cosas? Precisamente para ligar las dos cosas, para recordarnos que al mismo tiempo que pedimos a Dios el pan del cielo, que es el cuerpo de Cristo, tenemos que estar muy disponibles a compartir el pan de la tierra. No podemos compartir el pan de Dios si no estamos dispuestos a compartir el pan de cada día. Esto habría que explicárselo a todos aquellos políticos y también a los que los apoyan, que dicen que ya basta con las migraciones, la gente no tiene derecho a ir en otros lugares para tener condiciones mejores de vida, más digna, para compartir el pan de los demás, cuando al mismo tiempo se dicen creyentes cristianos. Esto significaría transformar, convertir el sacramento en sacrilegio. Sería un abominio a los ojos de Dios. Compartir el pan del cielo, el cuerpo de Cristo, y no estar dispuesto a compartir el pan de la tierra. Además dice, perdona también nuestros pecados, como y por qué nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En esta versión, Jesús supone
que los suyos ya han aprendido a perdonar y lo están actuando. Jesús no es un ingenuo, sabe perfectamente que el primero en perdonar es siempre Dios. No acaso es precisamente en este Evangelio que encontramos la parábola del hijo pródigo, que regresa sin un verdadero arrepentimiento. Solamente el Padre lo perdona primero y después él encontrará la fuerza para arrepentirse. Pero con esta fórmula, un poquito al revés, perdónanos porque nosotros ya nos estamos perdonando, aunque sabe que no siempre es verdadera esta cosa. Jesús quiere recordarnos que esta es una condición imprescindible. A veces no es fácil perdonar inmediatamente, es un proceso, es un camino, pero uno por lo menos tiene que tomarlo en cuenta, estar disponible. Y por último, y no nos pongas a prueba. Realmente tengo que confesarle que me pone un poco incómodo esta traducción. No nos pongas a prueba no es una buena traducción. Parece que Dios está ahí para ponernos en la tentación. Mejor la traducción común de la oración, donde decimos y no nos dejes caer en la tentación, donde no se trata simplemente de todos los estados de tentaciones que tenemos todos los días. Habla al singular, la tentación. La tentación es la de perder la fe. La tentación es la contra de la cual Jesús hizo el último combate. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La tentación de pensar que incluso Dios nos ha abandonado. Cualquier otro mal, cualquier otra tentación, pero Jesús nos invita, nos enseña a pedir, por favor, no esta tentación. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces encontramos un momento en este día para rezar despacio y también con un corazón confiado esta oración maravillosa que nos enseñó el Señor Jesús.